días, mi nombre es Albert Ramiro, voy a explicar mi parte del proyecto Aula, qué fue lo que fue mi aporte, funciones y, y explicación de parte de lo que hice y también de los códigos. Bueno, en el proyecto de lo que hice fueron las clases principales que son book, leadings, user, también están las interfaces de book, leadings, user, la implementaciones de book, leadings, user y también hice dashboard y también la base de datos. Empecemos. Como ya sabemos, el libro tiene como elementos un ID, un título, un dato, una fecha, perdón, un autor, una categoría, una edición, un idioma, páginas, una descripción, si es ejemplar el libro, si está en stock o si está disponible. Como ya sabemos, utilicé setter y get. Como ya sabemos, set es obtener y ser es colocar. Y el tis es para ver si está acá arriba. Bueno, en el heading tenemos como elementos el ID, user ID, book ID, fecha de salida y fecha de retorno. En usuario tenemos un ID, un nombre, un primer apellido, un segundo apellido, un domicilio o una dirección, un teléfono, una sanción y una sanción monetaria. En DAB, en DABook implementa, extiende la base de datos, implementa la interfaz DABook que tiene registrar, modificar, eliminar la lista de, de libros y también tener el libro por el ID. Aquí tenemos un método de registrar que se conecta, que se conecta a la base de datos como ya dijimos, que estos son los elementos como el título, la, la fecha, el autor, la categoría, una edición, página y eso. Si hay un error, el cache lo coge y lanza una excepción en la columna E. Si no se conecta, se cierra. Aquí tenemos el método modificar como el anterior. Vamos. Este método modifica los parámetros de datos con autores, como ya sabemos antes. Si ocurre un error con este, lanza una excepción. El cache lo atrapa y lanza una excepción o un mensaje. Y también cierra la conexión a la base de datos. Aquí tenemos un método de eliminar, lanza para conectarse a la base de datos para poder eliminar. Este, este para buscar por el ID, lanza un error, el cache lo atrapa y es una excepción. Y aquí tenemos el método el listado. Se busca por el título del libro, como el ID, el título, la fecha, el autor,
la edición, la categoría, la página de descripción y lo demás. Aquí tenemos el método para encontrar el libro por el ID. Por el ID se conecta, a ver si está en la base de datos. A continuación, el DAO-Legends Implement o la implementación de préstamos en inglés. En este método se registran se registra el préstamo del libro. Como ya sabemos, tiene el parámetro el user ID, el get ID, no, el book ID, también la fecha de salida. Si hay un error, el cache lo atrapa y lanza una excepción o un mensaje. Tenemos el método de modificar, que podemos modificar el préstamo, que este es el modificar. Como sabemos, tenemos el user ID, book ID, la fecha de salida, una fecha de retorno y el ID del préstamo, que lo tenemos. Como ya sabemos, si lanza un error, el cache lo atrapa y lanza una excepción. Aquí tenemos el método Legends o getLegends como parámetros user, book, lanza una conexión. Usamos getID para obtener el ID. Y aquí tenemos el método de listar los préstamos. Como hacemos, un préstamo tiene un ID, un usuario, la ID de una fecha de salida y una fecha de retorno del libro. Como todas las anteriores, tenemos un método registrar que conecta a la base de datos, se conecta, registra, lanza a todos los usuarios. Si hay un error, lo atrapa y le hace un mensaje. Aquí tenemos el método modificar el usuario. Puede modificar el nombre, el apellido, el domicilio, el teléfono, también para obtener el ID. También tenemos el método eliminar user por el ID, user ID. Todos, todos los usuarios se eliminan por el ID. Aquí tenemos la lista de usuarios que se carga cuando cargamos la base de datos. Y aquí tenemos el método para tener al usuario por el ID. Se conecta a la base de datos. Si hay un error, damos una excepción. Y aquí tenemos el método sancionar.
Como sabemos, una biblioteca puede prestar un libro si no lo regresa en cierto tiempo, te pueden sancionar monetariamente o no. Una sesión puede ser monetaria y también por el ley. La sesión se tiene por el ID. Aquí tenemos la clase para conexión de base de datos. Tenemos el método conectar para que se conecte a la base de datos. Tenemos esta función que verifica si la conexión fue exitosa y también conecta a la base de datos. Esta carga el driver para conectarse. Aquí tenemos el método conectar, como ya explicamos anteriormente. Y aquí tenemos el método cerrar la base de datos. Si, si ocurre un error, si no se quiere cerrar la base de datos o un error de conexión. Eso fue todo en mi aporte de Preto Aula. Ahora vamos con los comments. Aquí tenemos los comments de Preto Aula. Aquí tenemos todo lo que que he hecho, como la base de datos, las implementaciones, como DAO-Leadings, las interfaces, como el DAO-Leadings, DAO-Book, el user, las clases principales, como book, leadings y usuarios. Ya, y eso sería para todo del video. Gracias y chao.